En el Corazón de la Palabra. Reflexiones del Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Viernes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. Un hogar en Él. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús enseña que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de las semillas. Cuando crece, se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes como para que habiten los pájaros del cielo. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Marcos es radicalmente cristológico. Esto quiere decir que todas las parábolas nos enseñan sobre el reino de Dios, pero sobre todo nos enseñan sobre el Rey, Cristo. En la parábola de hoy, la semilla de mostaza es Jesús. Él es concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre inmaculado de la Santísima Virgen María. Su milagrosa concepción, donde recibe su humanidad de la divina maternidad de la Virgen y crece hasta la plena estatura de su humanidad. Sus brazos están extendidos para nosotros en la cruz que es el árbol de la vida, que tiene espacio para todos nosotros, para que todos los pájaros del cielo encuentren un hogar. Y si esto es cierto para Cristo, quien es el Rey, entonces la semilla de mostaza es la lógica para todos nosotros que buscamos entrar a su reino. Hermanos y hermanas, debemos hacernos pequeños, debemos convertirnos en hijos de María y debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús para que, a través de Cristo, vivo en nosotros, otros también, otros pájaros del cielo, encuentren un hogar en Él. Escuchemos las palabras de Madre Della. Debemos vaciar nuestro corazón para poder hacer espacio para Cristo, para poder hacer espacio a las grandes potencialidades de amor que residen en nuestro corazón. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.